Muchas cositas que contar en Galicia, donde lo ferroviario sigue teniendo mucho peso, con unas novedades que afectarán a muchos puntos de esta comunidad. Vamos a empezar por la conexión Vigo-Ourense, donde estos días se ha conocido que Adif ha lanzado la contratación de los proyectos que modernizarán y mejorarán las líneas ferroviarias que parten de Vigo-Guixar, tanto hacia la frontera como hacia el norte de la comunidad. Unos contratos que tendrán un montante de 80,5 millones de euros y donde se garantizará la interoperabilidad de todos los trenes en toda la red ferroviaria gallega, logrando también avances en la compatibilidad con los trazados del norte de Portugal, claves para los próximos años, con ese horizonte del 2030 para conectarse por alta velocidad al área de Oporto, incluido su aeropuerto. Esta relevante actuación dotará a los trazados que parten de la estación viguesa de Guixar de una potencia eléctrica igual a la del eje atlántico y el resto de la red. Una vez se homologuen en España los trenes portugueses y a su vez los españoles en el país vecino, cualquier convoy podrá circular en ambos territorios y tras unificar también los sistemas de seguridad embarcados en los propios trenes. Otro detalle relevante es que durante la fase más crítica de las obras será obligado cortar la línea Vigo-Ourense a partir del próximo verano y durante 8 meses. Hablamos del trazado sur de vía convencional entre Redondela y Guillarei desde Guixar y hasta Ourense, un corte necesario para ampliar la altura del túnel de Osvalos, siendo sustituido por servicios de autobús. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. En cuanto a la capital regional, Santiago de Compostela, estos últimos días se ha avanzado en el proyecto de obras del parking de la estación, que se estima para el 2025, después de acabarlo ahora en marcha en el propio edificio de la estación, y que será un complemento extra a unas obras que están en plena fase de ejecución para mejorar su capacidad y adaptarse a los nuevos tiempos, tal y como os conté en un vídeo del canal centrado en las obras para varias estaciones gallegas. Las obras del nuevo aparcamiento de esta estación comenzarán a lo largo del año que viene, tras una reunión entre el presidente de Adif y la alcaldesa de la ciudad, donde se confirmaron detalles, como que una vez se acabe, se dispondrán de más de 900 plazas, incluyendo las de estacionamiento de taxis, una estructura que incorporará 2 plantas sobre la explanada actual, contigua a la zona más próxima a los andenes y a las vías del tren, de modo que quedará una calle de paso entre el aparcamiento y el muro situado bajo las viviendas de la avenida de Lugo, una mejora que ayudará a que la estación siga ampliando sus servicios, teniendo en cuenta la creciente relevancia que va a alcanzar con las mejoras en camino en tiempos de viaje o plazas disponibles en trenes tanto regionales como a otros destinos nacionales. Otro punto caliente es Ourense, puerta de entrada a Galicia de la alta velocidad y que sigue con los trabajos de la variante, que eso sí lleva mucho retraso y todo apunta a que todavía le quedan al menos 20 meses de obras por delante. Un detalle que hará muy difícil que este pequeño pero importante tramo no pueda entrar en servicio hasta bien entrado el 2026 y al límite para acogerse a los fondos europeos, con muchas cosas todavía pendientes y que el Ministerio de Transportes trata de acelerar lo máximo posible. Sin salir de la ciudad termal, estos días también se ha dado un paso importantísimo con la adjudicación de las obras de ampliación y remodelación de la nueva estación intermodal de la ciudad, un proyecto que también contamos en otro vídeo del canal y que triplicará el espacio de viajeros, mejorará la integración urbana y modernizará el edificio, todo con un presupuesto superior a los 110 millones. Por último, no podemos dejar de lado a los trenes Abril, que aunque ya hayamos hablado muchísimo de ellos en el canal, su importancia para los viajes largos desde o hasta Galicia será trascendental. Estos días hemos ido conociendo que el 1 de marzo Renfe pondrá al fin a la venta los billetes de este tren y por tanto será cuando conozcamos al detalle lo que supondrá en cuanto a horarios, frecuencias y plazas, y todo indica que llegarán a las puertas de la Semana Santa. Sin embargo, el historial de decepciones de este modelo es tan extenso que siempre tenemos que ser muy prudentes con ello, por lo que seguiremos muy pendientes.
Como veis, muchas cosas que contar y que seguirán aconteciendo en una Galicia que no se conforma y sigue pidiendo esas mejoras que todavía no han llegado y que ojalá vayamos contando. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.